están? Espero que estén muy bien, que hayan empezado muy bien la primavera, que hayan disfrutado el Día del Estudiante. En la clase de hoy vamos a hablar de un género particular, que es el género fantástico. Algunos quizás lo recuerdan de otros años o de las clases que ya estuvimos teniendo por Meet, pero esta es a manera de resumen acerca de cómo vamos a clasificar el mismo y qué características tiene cada una de esas clasificaciones. Espero que estén todos muy bien y empezamos con la clase de hoy. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es definir cuáles son las características del género fantástico. Lo que va a definir el género fantástico es una ruptura con las leyes naturales, una ruptura con la realidad. ¿Qué vamos a decir acerca de las leyes naturales? Las leyes naturales son todas aquellas cosas que la ciencia nos dice que rigen nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo tomo una virome y la virome la suelto, por ejemplo, la virome debería caer, porque la ley de gravedad nos dice que esa virome debería caer. ¿Qué es lo que sucede en el género fantástico? Va a haber una ruptura de alguna de estas o de todas las leyes naturales, así como las conocemos. Denzel Todorov se encargó de investigar acerca de qué manera en este género se podía dar dicha ruptura. Él mismo, entonces, va a hacer una amplia clasificación acerca del género fantástico. Nosotros nos vamos a basar en una clasificación más abreviada para que podamos utilizar en nuestros textos. Esta clasificación va a ser la de el género fantástico maravilloso, fantástico puro y fantástico extraño. En primer lugar vamos a abarcar acerca del género maravilloso. El fantástico maravilloso va a exigir que nosotros, así como los personajes de la ficción o de la trama que nosotros tengamos, hagan un pacto. Este pacto se llama pacto ficcional. Entonces, de una manera u otra, lo que nosotros hacemos es creerle al escritor, al autor, al narrador y a los personajes. Si los hechos fantásticos que van a exponerse en nuestra trama no nos van a traer sorpresa, sino que los vamos a aceptar como que son posibles en ese mundo que nos propone este autor. El ejemplo más claro van a ser todos los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas siempre van a tomar un mundo ficcional y ese mundo ficcional lo van a naturalizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a la Cenicienta y en la Cenicienta aparece una hada madrina, esa hada madrina no vamos a cuestionar si existe o no, si es posible convertir una calabaza en carroza o no es posible. Simplemente vamos a creerle, vamos a realizar ese pacto ficcional. ¿En dónde podemos ver esto en la literatura? En los cuentos de hadas. ¿En qué otra obra literaria lo podemos ver? Y bueno, por ejemplo, lo podemos ver en La Metamorfosis del autor checo Franz Kafka. En esta cuento largo o novela corta, dependiendo de la clasificación, lo que sucede es que nuestro protagonista, Gregorio Samsa, luego de una serie de sueños extraños, se convierte en un insecto. Se despierta y está convertido en un insecto. Nadie cree que esto pudo haber sido posible, pero sin embargo sucedió. Entonces nosotros no hacemos un análisis más allá de lo que nos dice el escritor. Nosotros no pensamos que el hecho de que se haya convertido en un insecto no es real y que puede ser una metáfora acerca de sus sentimientos o cómo él estaba frente a su familia, sino que nosotros vamos a creer que Gregorio Samsa se despertó luego de una serie de sueños extraños y ahora es un insecto. Un insecto que lo describe con forma de escarabajo o cucaracha, podríamos decir. Obviamente la familia se encuentra completamente sorprendida ante este suceso y la trama, que los invito a leer esta gran obra de Franz Kafka, resulta de esto, de cómo la familia se puede adaptar a esta transformación. Por eso se llama la metamorfosis, porque el cambio. Esta ruptura con la realidad no siempre se da de esta manera, a través de este pacto ficcional en el cual nosotros vamos a creerle al escritor, sino que va a existir otra clasificación, que es la de fantástico puro y la de fantástico extraño. ¿Qué es lo que sucede en el fantástico puro, tanto como en el fantástico extraño? Que los personajes sí creen en las leyes naturales y no están acostumbrados ni las aceptan fácilmente. Entonces, hay una ruptura con la realidad, hay un hecho fantástico puntual y este hecho fantástico hace dudar tanto al protagonista como a nosotros como lectores acerca de si es real o no es real lo que está sucediendo. Entonces, no aceptamos el mundo maravilloso y no aceptamos el hecho fantástico
en el puro y en el extraño, sí en el maravilloso. ¿Qué es lo que sucede y cuál va a ser la diferencia principal entre el género fantástico puro y el fantástico extraño? Lo que va a suceder es que en ambos va a haber una vacilación. Vacilación quiere decir duda. O sea, vamos a dudar acerca de lo que está ocurriendo. Y como nos pasaría en la vida cotidiana, nosotros vamos a tratar de encontrar una explicación a ese hecho fantástico. Tiene que haber una razón por la cual eso haya ocurrido y esa razón nos tiene que satisfacer. Lo que va a suceder en el fantástico puro, que creo que debe ser el más difícil de elaborar, es que esa vacilación va a ser tensa y se va a mantener a lo largo de toda la obra y de toda la trama. Va a terminar y de todas maneras nosotros ni los protagonistas van a poder determinar si ese hecho fantástico fue real o no fue real. Simplemente esa tensión y esa vacilación se va a mantener hasta el final y nunca se va a develar ese misterio. Mientras que en el extraño sí va a haber una respuesta acerca de por qué sucedió ese hecho fantástico, esa ruptura con la realidad. Esa explicación también puede ser fantástica y de alguna manera tiene que intentar satisfacer esa curiosidad. Como ejemplo de fantástico puro, nosotros podemos tener la obra Otra vuelta de tuerca, en donde una chica va a la casa de unas personas a cuidar a los hijos y empiezan a suceder una serie de sucesos extraños en los cuales ella cree que hay fantasmas que están habitando esa morada. ¿Qué es lo que sucede? En esta narración solo tenemos la perspectiva de ella. Por lo tanto, todos los hechos fantásticos que ocurran solo le van a suceder a esa persona. No hay una tercera persona que pueda corroborar que eso fantástico que sucedió es realmente así. Por eso, en Otra vuelta de tuerca de Henry James, lo que sucede es que se va a mantener esa tensión y esa vacilación a lo largo de todo el cuento. Y cuando termine la novela, no vamos a tener una respuesta hacia esos hechos que ella vivió, fueron o no fueron hechos fantásticos y que rompieron con las leyes naturales. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de un cuento como El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, nosotros lo que tenemos es también una ruptura con la realidad, hay un hecho fantástico, es una pareja de recién casados, ella empieza a caer como si fuese una especie de trance, como que se enferma, nadie sabe qué es lo que le ocurre, todos los doctores la ven y nadie puede determinar cuál es la enfermedad que a ella la está padeciendo, que la está llevando a aparecer de alguna manera como si fuese un fantasma o un zombie o un muerto vivo. Y finalmente ella muere. Pero ¿qué es lo que sucede? Al final del cuento nosotros sí vamos a tener una respuesta acerca de qué es lo que le ocurría a ella. Va a ser una respuesta fantástica, porque le van a determinar esta enfermedad a un insecto que no existe, que vive en las plumas y que de alguna manera es una suerte de vampiro que le chupó la sangre hasta finalmente haberla asesinado. Al final de este cuento, lo que sucede es que cuando estaban limpiando el dormitorio, la almohada, que estaba compuesta por plumas, la sienten sumamente pesada y cuando la abren encuentran ahí este horrible insecto que terminó asesinando a la protagonista de este cuento. Entonces, como podemos ver, el hecho fantástico asume que tiene que haber una ruptura con la realidad. Ahora, en el maravilloso, nosotros esa ruptura la vamos a aceptar a través del pacto ficcional y vamos a creer que todos aquellos sucesos fantásticos pueden suceder en ese mundo. Mientras que en el extraño y en el puro, nosotros no hacemos ese pacto e intentamos entender y razonar, como haríamos en nuestra vida cotidiana, cómo se dio ese hecho fantástico y por qué se está produciendo. La diferencia entre el puro y el extraño es que en el puro nunca vamos a tener una respuesta certera de si ese hecho fantástico sucedió o no sucedió. Todorov, en su clasificación, aclara que en el fantástico puro es necesario que siempre haya una pequeña ventana o una pequeña posibilidad de que haya una explicación racional hacia ese hecho fantástico. Mientras que en el extraño sí va a haber un desenlace en el cual va a haber una respuesta acerca de por qué sucedió ese hecho fantástico. Esa respuesta puede ser también a razón de algo fantástico y creado y tenemos que hacer ese pacto nuevamente, pero al final del cuento con nuestro autor, o podría ser simplemente la respuesta de que ese hecho fantástico nunca ocurrió. Bueno,
Espero que con esta pequeña clasificación los ayude a poder comprender mejor los textos que vamos a tener en los próximos trabajos prácticos. Como siempre, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en comentarios o en los foros de cada una de sus clases virtuales. Espero que estén todos muy bien y que lo que nos queda del año lo podamos disfrutar con un mejor clima y nada, con un poco más de esperanza acerca de qué es lo que nos depara o no esta pandemia. Chao, hasta luego chicos.